Muchas gracias, gracias Luis. También le damos la bienvenida a Carlos Palacios, él es presidente del PRD Guadalajara. Guadalajara. Carlos, Guadalajara. Bienvenido, perdón. Gracias, Begoña. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio. Gracias. Bueno, pues para empezar a hablar acerca del comercio ambulante, como siempre le pedimos a nuestros invitados una palabra o una frase corta para definir, en este caso, cómo definen ellos comercio ambulante. Inicio mi derecha con Carlos Palacios. ¿Cómo defines comercio ambulante? Es una alternativa de empleo. En un país tan desigual como México, la gente tiene que tener alternativas de empleo para poder subsistir. Eso es el comercio ambulante. Muchas gracias, Carlos. Guadalajara siempre ha sido un polo de desarrollo, no solamente metropolitano del estado, sino a nivel regional, del occidente del país. Entonces, esto ha hecho que Guadalajara tenga una vocación comercial en gran parte, como tiene en algunas otras, pero el comercio, dice Coneval y la Secretaría de Hacienda, que más o menos en Guadalajara entre el 40 y el 45% de los movimientos financieros sobre comercio son en el comercio informal o en el ambulante. Estamos hablando del 40 y el 45%. Sí, es o sea, alto. Los tapatíos, los jaliscienses, gastamos y utilizamos el comercio ambulante, ya sea en el tianguis que tenemos cerca de nuestras casas, ya sea en el centro de la ciudad o en las zonas comerciales que se han vocacionado hacia estos espacios o estas actividades económicas, la zona de Medrano, la zona de Santa Tere. Tenemos una vocación muy amplia de diferentes tipos de comercio en la ciudad. Entonces, el crecimiento que se ha dado no solamente es porque sea un crecimiento que se dé por los tapatíos, ¿sí?, sino por muchos jaliscienses que vienen y lo utilizan, esta parte del comercio ambulante de Guadalajara. Por supuesto, es una alternativa, como lo es de empleo para mucha gente. También lo es económicamente para poder acceder a diferentes servicios, más bien a diferentes cosas que quiere comprar la gente, pero a menor precio, que en las tiendas departamentales o en el comercio establecido por diferentes condiciones, como lo sabemos, desde la calidad muchas veces de los productos hasta cuando se llega hasta el comercio, digamos, donde están hablando de piratería, de cosas robadas, que lo existe en Guadalajara y que lo hay en muchísimos lugares, en todas partes del mundo, ¿no? Entonces es la vocación de Guadalajara en una gran parte como una ciudad comercial, y esto refiere a que somos una ciudad a donde vienen a comprar no solo miles, sino millones de personas al año. Ok, Eloy Ruiz. Así que, digo, se empezó a relacionar con la parte ilegal, pero viene de la última crisis, del 94. O sea, en el 94 tuvimos casi el 60% de mexicanos que no se podían ganar el sustento todos los días. Se empezaron a hacer cualquier actividad que se tenía que hacer para poder salir adelante. Y es lo que nos tiene una crisis ahora de seguridad, porque lo que hizo el gobierno, entonces el presidente Cedillo, fue voltearse hacia un ladito, hacer como que no veían lo que sucedía, para ver el desarrollo. Fíjate qué paradójico es que cada y cuando viene la DEA y nos dice que hay una lista de fraccionamientos en la ciudad o en la zona metropolitana que fueron financiados con el dinero del narco. Fraccionamientos, plazas comerciales, y podríamos hacer una lista larguita de la última que nos dio la DEA, donde nos dijo, además son estos lugares, son estos, y estos se financiaron con el dinero del narco. Eso fue lo ilegal. El comercio que se da en la calle es una alternativa de empleo y de sustento diario para las personas, pero la gran ilegalidad se cometió en otras partes, ¿sí? Y se comete en otra actividad comercial, no en la actividad comercial que hace que una familia pueda comer todos los días. Y al final, como decía Ángeles, pues es un derecho humano, el derecho al trabajo. Y el Estado y los gobiernos estatales o municipales tienen que generar las condiciones para que su población se desarrolle, y conforme a las condiciones que tenga también el gobierno. No decimos que le tiene que dar un empleo directamente a la gente, no, pero le tienes que generar condiciones para que puedan desarrollarse como personas, para poder llegar a un mínimo de un estado de bienestar. No, pero efectivamente. Invitar a los ciudadanos, a los ambulantes, a que se sometan al régimen de recuperación fiscal, o a quien se le ocurrió no tiene la menor idea de cómo vive la gente. O sea, que le digan al señor que vende tejuinos, como decía Luis, que tiene que tener primero una cuenta de correo electrónico, meterse a internet, hacer una declaración, tener un contador para que le esté haciendo todas sus ventas y que esté registrando, porque también tiene que expedir facturas, porque si no expide facturas, en un momento el SAT le va a decir, oye, ¿cómo que no vendiste un tejuino en todo el año? ¿No? Entonces, imagínate que tenga que hacer todo eso el que vende tejuinos, o el que vende los tacos,
o el que tiene unas ventas, el que vende los esquites afuera de la catedral. O sea, no pensamos en realidad en ayudar a los ciudadanos, nos la pasamos creando como leyes para hacernos sentir bien. Bueno, yo ya hice esta parte por los ciudadanos para que se sientan bien, para tratar de jalarlos a la formalidad. No, tenemos que ir más a fondo y tenemos que ser más ingeniosos para tratar de ayudarle a la gente. Tenemos un país donde el 50% de los jóvenes no van, que están en edad de ir a la escuela, no van a la escuela. Y el 50% de los que entran a la escuela, a bachillerato, digamos, antes de terminar la carrera se salen, desertan, por diferentes motivos. Uno de ellos, el motivo económico. Entonces, no podemos decirles cuando viven las condiciones paupérrimas en su casa que tienen que tener una computadora con conexión a internet para poder estar haciendo su declaración anual, para que vayan para que puedan tener su puesto de tacos en la esquina de su casa. ¿Sí? Ahí el gobierno de Guadalajara no ha hecho lo que tiene que hacer. En el caso de los derechos y obligaciones de la gente que trabaja en el gobierno, en el comercio ambulante. Hay un ejemplo de cómo no se debe de hacer, que es cómo se está haciendo, y un ejemplo de cómo se debe de hacer. Todos conocen el Tianguis del Trocadero, que se pone aquí por Avenida México. El ejercicio que se realizó para hacer el reglamento del Tianguis del Trocadero fue una mesa del Ayuntamiento de Guadalajara con los comerciantes, donde se comprometieron a la par a tener derechos y obligaciones. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se debe de hacer el comercio ambulante. Vale decir que quien promovió ese reglamento fue un regidor del PRD que teníamos en ese momento, lo pueden corroborar con la gente de ese tianguis, que además no están afiliados a ningún partido político. Quiero decirlo, que no fue una obligación afiliarse a algún partido político para que pudieran hacer un reglamento, porque además sufrían de las extorsiones de todos los días que luego les da a los inspectores por hacer, que pasaban hasta 2 veces un domingo para pedirles mochada. A partir de eso se terminó en el Trocadero. Y es un ejemplo de cómo se puede realizar una actividad comercial regulada, pero en consenso con los principales actores de eso. O sea, el error ahora del gobierno de Guadalajara es que exactamente fue un acuerdo entre las fuerzas políticas que están dentro del ayuntamiento. Y no porque ya hemos quedado fuera, algunos partidos no, porque no invitaron a la gente que es la que trabaja y la que tiene ese sustento diario, a los comerciantes, a realizar un reglamento para tener una actividad comercial determinada. ¿Sí? El ejemplo está ahí, así es como se puede hacer. Y como tenemos el ejemplo en la ciudad, no estamos hablando, porque luego nos vamos a hablar, es que se hace así en París, es que se hace en New York, es que se hace así en Miami. No, se hace así aquí en Guadalajara, se hace así aquí en el Trocadero. Es un ejemplo de cómo los comerciantes pueden tener derechos y obligaciones y cómo los ejercen y cómo se deben de hacer las cosas. Así se hace la política desde el gobierno, no golpeando y no sobajando, no haciendo daños a los derechos humanos de los comerciantes cuando no están a favor de lo que tú dices como gobierno. Bien, tenemos que... Es importante, es interesante cómo hablan de recuperar el espacio público que se ha perdido por grupos, pero yo los invito a que vayan al oriente de la ciudad. Allá hay grupos que no son de comerciantes legales o ilegales, como le dicen ellos, que están apoderados del espacio público. Eso sería una labor que tendría que estar haciendo de veras el comisario. Digo, lo que sé que significa comisario. Y en el asunto de los comerciantes se necesita trabajo político de veras, no solamente hacer trabajo por las redes sociales, hacer trabajo en instrumentos mediáticos. No, hay que hacer trabajo con la gente para poder llegar al desarrollo, para poder ayudarle a la gente a que tenga este trabajo. Ok, muchas gracias, Carlos.